Misma configuración en 58 milímetros, 65 y 74. ¿Cuál será mejor? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este video revisión, porque ahora hay videos que me dan un poco de vergüencita. Lo vamos a hacer mejor, con más historia, con más navaja y algo más. Es decir, vamos a profesionalizar un poquito más este canal. Hoy toca ver la Wenger, que antes se llamaba Executive 81 y cuando pertenecía efectivamente a Wenger era la Squire. Así que ya mismo vamos a ver Y este es el modelo Wenger de Victorinox. Número de referencia 0.6423.91. Única leyenda para este modelo Wenger. Y vamos a verla. Es una navajita de 65 milímetros, 21 gramos de peso, 6 herramientas y 7 usos. Estas cachas de ceñidor con la leyenda Wenger aquí abajo grabada, al igual que el escudo, en este caso el escudo de Wenger, ¿vale? Y vamos a ver las herramientas. La hoja de navaja, que si nos fijamos en su talón, la inscripción es Victorinox Swiss Made Delemont. En esta misma cara tenemos también la lima de uñas con el limpia uñas. Por el otro lado, esta tijerita típica de Wenger con el resorte clásico. Herramientas de cacha, pinza en el lado del escudo, como siempre, el palillo y la anilla. Una navaja que Victorinox fabricó y sacó a la venta en 2017 para perpetuar la marca Wenger, que como todos sabemos absorbió, y de esta manera mantenerla viva dentro de su empresa. Como bien dijo Jesús, el modelo Wenger salió en el 2017, pero recién aparecería en el catálogo en el 2024, es decir, el catálogo de este año la podemos encontrar como la número 0.6423.91. Y esta navaja había nacido como la Squire. La Squire para Wenger era una navaja que tenía un montón de variaciones, no tanto como la Classic. Y acá me tomo la licencia de mostrarles dos Squire que realmente están espectaculares. Miren qué lindo color. Esta del distribuidor Eddie Bauer y esta de una etapa que se llamaba Translucent. En este caso 605, pero cada una tenía su número. Fíjense lo que es este color tan espectacular. Después vamos a comparar las Victorinox con los modelos anteriores. Les voy a dejar en comentarios un video con todas las 65 milímetros donde podrán ver un montón de modelos equivalentes a la Squire. Uno de los últimos nombres fue Executive 81 en el mismo Wenger, y también salieron obviamente las Evolution 81 y las Evo Grip 81, y finalizaría el año 2013 y con ello se cerraría Wenger. Para el año 2014 aparecería la Victorinox Executive 81 de 7 funciones, que acá la tenemos. Obviamente a mí no me dura un blister cerrado nada. Vamos a decir que el número identificador era 0.6423 y en este caso .B1 porque venía en blister. Y como verán, son las mismas funciones que mostró Jesús. Exactamente lo mismo. El tema es que tenía el escudo de Victorinox y no tenía la inscripción Wenger. Ahora bien, vamos a comparar, por ejemplo, con las anteriores. El cambio de escudo es una de las cosas. La otra, como pueden ver, la anilla pasó de estar acá abajo
a estar arriba del escudo y para el lado derecho, digamos, cuando se mira el escudo de frente. También habría un cambio, acá podemos ver que Wenger tenía el palillo, perdón, la pinza y el palillo del lado interior. En cambio, Victorinox se la puso, como en todas sus navajas, en forma exterior. Es decir, no hay que meter la uña por acá, mitad, porque otra cosa que cambiaba es la forma en que se hacen las cachas. Fíjense, acá tenemos que se ven muy bien los liner. En cambio, en Wenger los abrazaba. A ver, vamos a tomar el mismo lado de la tijera. Ahí, como pueden ver, ven, lo tapan. En cambio, en Victorinox se lo puede ver. Este modelo Executive, que vaya a saber si está mejor que en 58 y en 74. Ya vamos a comparar eso. Pero este modelo Executive también fue descatalogado en el gran grupo de la caída de las Delemon en el año 2023. Otra variación que se suma es esta que nos muestra el tocayo Juan Manuel Borrero. Tenemos la Executive Wood 81, una navaja producida por Victorinox, herencia de las Wenger. Por consiguiente, su tamaño es de 65 milímetros. Su identificación es el 0.642163 con sus cachas en nogal suizo. No trae accesorios de pinza y palillo. Navaja descontinuada en el 2023, muy linda, muy coleccionable. Executive Wood 81. Y por fin llegó el momento. Vamos a comparar una Victorinox Classic, la protagonista de hoy, sea la Wenger o la Executive 81, y la Victorinox Ambassador. Y lo primero que vemos es lo que más nos interesa, al fin y al cabo, que son las hojas. Vamos con la Classic. Acá está la Executive, un poquito más ancha, bastante poca diferencia de hoja. Ahora vamos a ver respecto al Ambassador, donde ya la diferencia es más notoria y yo le daría un puntito al Ambassador en este ítem. Vamos con la lima de uña, que por eso elegí una Classic y no una Classic SD, porque quería igualar en limpia uñas. Y sorprendentemente tienen casi la misma superficie, un poquito más ancha la Executive 81, y la sorpresa de sorpresas es que la más chica de todas es la Ambassador. No solo es chica un poquito más chica en superficie, sino en largo. Y acá le daría un punto a la Executive 81. Y acá tenemos algo bastante personal con el tema de que la Classic y la Ambassador van a tener el resorte de Victorinox. En cambio, la Executive este de Wenger, y a algunos les gustará más, otros menos. Algunos dicen que se mueve, otros, claro que con el movimiento se mueve un poco. Otros les gusta mucho porque no se termina rompiendo a cada rato el resorte. Vamos a ver cuál corta más. A ver, sin forzarla. Ahí tenemos el corte de Classic. Vamos a hacer al lado el corte de Executive. Hay una diferencia. Y finalmente el Ambassador, que realmente, como la ven, es apenitas un poco más la Ambassador que la Executive 81. Y ahora otra parte importante para muchos, que es el peso. Vamos con la Classic, que tiene un peso de, podríamos decir 21 gramos, o sea 20,9.
20,9. Ahora ponemos la Executive o la Wenger. 21,6, 21 gramos y medio. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y ahora llega la Ambassador. Ups, perdón. 34,3 gramos. ¿Cuál de las navajas les recomiendo? Ninguna. Eso, elegilo vos. Siempre recordá que nadie te diga qué navaja comprar. Toma en cuenta si te gustó la hoja, la lima, la tijera e incluso el peso. Algo fundamental, si la vas a llevar en llavero, si la vas a llevar en el bolsillo, en un pouch. Ahora, yo te digo, ¿no? Si tenés ganas de llevarla en bolsillo, en un pouch o la billetera, deberías tener en cuenta estas tarjetas.